Emprendedores. Hola a todos, ¿cómo están? Oigan, pues podcast solitario que me toca el día de hoy. Llegué con muchísimas ganas de grabar porque en el transcurso del fin de semana estuve leyendo mucho sobre unos hechos que le sucedieron a Steve Jobs por ahí del 88 a 1995. Y déjenme los llevo a esa época porque es un periodo interesantísimo en la vida de Steve Jobs. En octubre 13, el New York Times, la portada del New York Times celebra que Steven Jobs, porque en aquel momento todavía no era Steve, Steven Jobs is back. 3 años después del divorcio con Apple, presenta su nueva computadora Next. Una preciosa caja negra que iba a revolucionar para siempre la industria de la computación. Y obvio, como todo lo que sucede en la vida de Steve Jobs, lo hace con un evento impresionante en donde además toca un violinista, me parece que es, y se vuelve un espectáculo que en los medios tiene muchísimo eco, ¿no? Ese eco fue diferente para los titanes de la industria. Bill Gates en aquel momento declara que no iba a hacer software para la máquina, que le parecía irrelevante. La historia es que Steve Jobs consigue a un distribuidor importante, que en aquel momento el más importante de Estados Unidos, Businessland, y logra firmar un contrato por $150 millones de compromiso de futuras compras. Nada más vamos a poner en perspectiva esto. En aquellos años, IBM y Apple, que eran los grandes ganadores en el hardware, vendían millones de computadoras al año, ¿sí? Y obviamente, pues Steve Jobs se preparó literalmente para eso, para billones de dólares en ventas, para una cantidad brutal de unidades. En el primer año de la venta de Next, de las computadoras Next, se vendieron menos de 400 unidades. Resulta que la computadora era muy cara y no tenía mercado. Un año después, las notas decían que esta computadora tenía scientific and aesthetic appeal, o sea, tenía muy buen enfoque estético y científico, pero no tenía significancia comercial, o sea, no había mercado. 2 años después de este lanzamiento, el distribuidor quiebra. No solamente por la orden de compra Next, pero sí fue uno de los factores determinantes, ¿no? Entonces, básicamente, Steve Jobs provoca que su distribuidor llegue a la bancarrota. Para 1991 ya le habían renunciado todos los cofundadores y el inversionista individual más grande, que era Ross Perot en aquel momento, sale del consejo y solamente se queda con el fondeo de Canon, que realmente se mantiene un año más. Para el 93, todos los vicepresidentes se habían ido, todos los cofundadores se habían ido y estaban dejando a Steve Jobs totalmente desolado en Next. Next iba a ser un terrible fracaso de mercado. Al mismo tiempo que esto estaba pasando, fíjense cómo la historia es tan increíble. George Lucas, a quien conocen seguramente por la saga de Star Wars, se estaba divorciando y necesitaba dinero. Y decidió poner a la venta Lucasfilm Computer Division. Tenía una división especial que se había encargado de arrancar con Ed Catmull para hacer animación. De hecho, esta división de Lucasfilm fue la que creó las primeras animaciones que conocemos de las sagas de Star Trek, de Star Wars, de muchas otras películas. Las primeras animaciones, el primer trabajo computacional relacionado al mundo del cine lo hicieron ahí. Ahí te das cuenta de otra genialidad de George Lucas, ¿no? Que fue el que reclutó, porque realmente el trabajo original fue de Catmull, que fue el primero en que logró la animación de una mano, si no me equivoco, de ese primer proyecto de animación, ¿no? Pero bueno, resulta que a Steve Jobs le interesa el tema de Lucasfilm Computer Division, y no tanto por el tema de animación, sino le interesa porque tenían una supercomputadora que se llamaba PIC. Si están viendo esto en YouTube, lo van a ver ahí la imagen en pantalla. Esta supercomputadora valía más de $100,000, pero aparentemente tenía un mercado B2B que se decía que era enorme. Esta computadora era para utilizar para diseño automotriz, radiología, exploración, para petróleo. O sea, parecía que iba a ser la revelación y que iba a ser el siguiente gran mercado de las computadoras, estas supercomputadoras que fueran realmente el fenómeno hacia allá. Resulta que a Steve Jobs lo rechazan la oferta porque tienen una oferta de Philips para comprar la compañía. Empiezan y negocian y llegan al punto de cierre. En el último momento, la operación con Philips se cae. No se sabe muy bien por qué,
pero termina perdiéndose esa oportunidad. Y Lucas, ya presionado por vender, pues va con Steve Jobs y bueno, Steve y le pide que convenza a Ed Catmull, el que dirigía en aquel momento la división, para poder cerrar la operación. Steve Jobs obviamente logra enamorar y los convence de comprar, con lo que Steve Jobs se vuelve el principal accionista de la compañía que se renombra Pixar en ese momento. Ahora, acuérdense que en la medida en que esto va pasando, Next como división computacional iba al fracaso, ¿no? Pero pasa algo interesante. Jobs, cuando toma Pixar, dice que hay que cerrar los proyectos de animación. Estaban desarrollando una película y la cierra porque quería redirigir todos los esfuerzos de la compañía para la venta de PIC, la supercomputadora. Obviamente esto a los directores en aquel momento de Pixar no les parece, pero pues logran enfocar recursos, contratan más personal, abren una división B2B para venta de unidades y después de 2 años después habían vendido menos de 200 unidades de esta gran computadora, lo cual nuevamente hacía creer que Steve Jobs había visto una fantasía y era totalmente falso, que era el siguiente gran reto computacional, ¿no? 2 años y 50 millones invertidos después, Jobs tiene que cerrar el proyecto de PIC, le vende el negocio de hardware a Vicom, empresa que después también termina en bancarrota por no poder echar a andar el proyecto. Entonces, Pixar muriéndose, Next totalmente deshecha y Jobs en ese momento completamente sin capital, al punto que trata de vender Pixar. ¿Qué pasa? Que nadie quiere la empresa, o por lo menos no logra encontrar a alguien que le dé el valor que Jobs dice que tiene, y ni siquiera puede deshacerse de Pixar para salir de su problema económico. Esto se dice que fue uno de los puntos más complicados de la carrera de Steve Jobs. Como todo parece complotar para que literalmente esté en la destrucción. Pero ¿qué pasa? Pixar se mantiene de contratos pequeños con Disney, que no le gustaban a Steve Jobs porque decían que no le iban a llegar ningún crecimiento importante. Hacían pequeñas animaciones, pequeños trabajos, digamos, de diseño. Hasta que logran firmar un acuerdo por producir de manera conjunta Pixar y Disney una película. De hecho, el contrato original fue por 3 películas completas. Y ojo, Disney trató de hacer esto sin Pixar, pero Ed Catmull le resulta fiel a la empresa y a Steve Jobs y no permite que se lo lleven a Disney, ¿no? Entonces, firman el contrato de 3 películas y aquí es en donde viene el gran cambio de suerte de Steve Jobs en 1995. ¿Por qué? Porque justo en el fin de semana antes de Thanksgiving se estrena lo que se convertiría en la película con más ingresos de taquilla de ese mes completo, que fue, por supuesto, Toy Story. Una película que sale con calificación perfecta de 100 en Rotten Tomatoes y se vuelve un fenómeno comercial en absolutamente todos los sentidos. Increíble. Después de Toy Story, Jobs obviamente se da cuenta del fenómeno que va a ser Pixar y prepara el IPO. De hecho, lo logra sacar muy pronto después del lanzamiento de Toy Story. Lanzan el IPO y las acciones al mercado público justo con la narrativa de Toy Story. De hecho, cuentan que el prospecto fue el primer prospecto que tenía una imagen grande de portada, que era justamente Buzz Lightyear en la portada. Y al lanzar las acciones resulta un éxito absoluto. Y en ese momento, con el lanzamiento del IPO, Jobs se vuelve billonario. De ahí, el resto de la historia ya la conocen, porque de ahí se catapulta a tomar nuevamente el control de Apple. Y hoy, pues creador de una de las tecnologías que creo que más va a cambiar la humanidad y en el cómo interactuamos, ¿no? con la red. Quería traer esta historia porque es increíble cómo asumimos que personas de la talla de Jobs nunca tienen momentos difíciles, nunca pasan por momentos
complicados económicamente o que no les salgan los resultados en los proyectos. Cuando agarras tantita lupa, ni siquiera es una investigación muy profunda, simplemente te pones a investigar tantito, te das cuenta que el recorrido de todos esos años, y no estamos hablando de poco tiempo, estamos hablando de 7 años, del 88 al 95, fue fracaso tras fracaso tras fracaso para Steve Jobs. Pero ¿qué es lo que deberíamos de estar pensando? ¿Quién logra mantener 7 años consecutivos de fracasos o de que no le estén dando los resultados correctos y se mantiene en el curso? Encuentra nuevos proyectos, encuentra nuevos faros, encuentra nuevas avenidas de crecimiento. Solamente alguien que tiene ese propósito tan arraigado de fondo que no le preocupan los comentarios, las opiniones y la crítica de toda la gente a su alrededor. 7 años devastadores para crear a Steve Jobs como billonario. Es una gran historia para todos aquellos que están pasando un momento complicado en su carrera, un momento en donde a lo mejor un negocio no salió, a lo mejor un momento en donde tuvieron que finiquitar relaciones con algún socio, un momento en donde no se dio un producto, el lanzamiento de un producto como esperaban. Tranquilos, mantengan rumbo, porque al final quien permanece y quien está convencido que aún no es quien va a llegar a ser, terminará en ese camino de crecimiento. Podcast diferente, pero quería dejarlos poquito de motivación para esta semana que seguramente va a ser complicada para todos. Complicada en el corto plazo, extraordinaria en el largo. Si esta historia en particular les gustó y quieren más de estas historias en el podcast, seguimos flexibles con los formatos, seguimos con esa versatilidad y mándenme un mensajito @soymastermunoz en Twitter, por favor, porque en Twitter es donde interactuamos con toda la gente del podcast. Gracias y nos vemos la próxima semana.